Buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 7, ¿no? Semana 7, ya hemos avanzado y estamos entrando a la parte de gramática. Cuando nosotros estudiamos gramática, específicamente nos centramos en las disciplinas lingüísticas. Estas disciplinas nos ayudan a entender un poco cómo funciona el castellano. Una lengua que la utilizamos cotidianamente, porque es nuestra lengua materna. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos palabras y estas palabras están categorizadas. Las palabras que nosotros utilizamos para nombrar a los seres en gramática se denominan sustantivos. Pero también nosotros calificamos, le asignamos un valor a un determinado ser. Y en este caso, en la gramática, se denomina adjetivos. Luego, todo sustantivo siempre, salvo que sea un sustantivo propio, un nombre propio, siempre exige la presencia de determinantes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo computadora moderna, siempre va a exigir una palabrita antes de computadora. Puede ser la computadora, esta computadora, mi computadora, aquella, una, etc. Luego de los determinantes, sustantivo, adjetivo, también podría utilizar un pronombre para sustituir al sustantivo. Entonces ya tengo 4 categorías. Y hay una categoría que es muy importante, que ustedes también lo utilizan en comprensión lectora, en razonamiento verbal, es la categoría del verbo. El verbo tiene la esencia de contener toda la carga semántica, todo el significado dentro de un enunciado. Cuando ustedes leen, cuando practican la comprensión lectora, ustedes únicamente fijándose en el verbo ya tendrían la idea completa. Los demás, entonces, profesora, las demás palabras no deberían estar. No, sí. La función que cumplen las demás palabras es especificar, dar datos adicionales, pero por ser adicional no significa que no sean importantes, son importantes. Entonces, hasta ahí tenemos 5 categorías gramaticales. Y luego, cuando formamos el predicado, donde está el verbo, siempre utilizamos enlaces, nexos. Las conjunciones, las preposiciones, funcionan como nexos o enlaces. También se pueden presentar en el sustantivo. Y una categoría que generalmente pertenece a la frase verbal es el adverbio. El adverbio es la palabra que nos indica las circunstancias en las que se realiza la acción. Circunstancias de cantidad, de instrumento, de modo. Entonces tenemos 8 categorías gramaticales. Esas 8 categorías gramaticales son estudiadas por esta disciplina, por la morfología. La morfología lo que hace esta disciplina lingüística establece las categorías gramaticales. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a características comunes, como por ejemplo, las categorías que presentan accidentes gramaticales, sustantivo, determinante, adjetivo, pronombre y verbo. Y las categorías que no modifican, no se flexionan, no tienen accidentes gramaticales, preposición, conjunción y adverbio. Entonces la morfología las va a clasificar de acuerdo a su morfo, o sea, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su estructura. Miren, esta primera PPT nos señala lo siguiente. La palabra se divide en, tenemos opciones que ya hemos estudiado incluso en el curso de lenguaje del Centro Preuniversitario de San Marcos. 1, en fonemas. ¿Sí? Entonces, la palabra se divide en fonemas y es lo primero que nosotros aprendemos. Nosotros lo primero que hacemos es aprender los sonidos de una lengua.
Por ejemplo, la palabra hola tiene solamente 3 sonidos. Claro, tiene 4 letras, pero solamente se representa en 3 sonidos. Hola. Por teoría fonológica sabemos que la H es un grafema que carece de fonema. Bueno, dividir en fonemas no es complicado, profesora. Claro, solamente los separas de acuerdo a sus sonidos. Se segmentan, por eso le llaman también fonema segmental. Ahora, una unidad superior al fonema es la sílaba, que también la hemos estudiado. La sílaba es un grupo de sonidos. O es un solo sonido o es una cantidad de sonidos. ¿Correcto? ¿Sí? Y estos sonidos se producen por golpes de voz. Silabear significa aplicar lo que la profesora de primer grado siempre nos ha enseñado, los golpes de voz. O la. Cemento, cemento. Bicicleta, bicicleta. Poeta, poeta. Profesora, en poeta también podría ser poeta. Claro, pero ahí, aparte de los golpes de voz, aplicamos el criterio de la regla de los grupos vocálicos, o sea, el yato. 2 vocales abiertas se separan en sílabas distintas. Muy bien, entonces la sílaba, separación en sílabas es por golpes de voz. Ahora, viene lo que vamos a aprender el día de hoy y lo que les parece algo muy, muy complicado a muchos jóvenes, la separación en morfemas. ¿Por qué, profesora, lo separan así? ¿Por qué? Porque el único criterio que se toma en cuenta es que cada estructura posea significado. Eso es un morfema. Un morfema es que cada estructura que es pequeña tiene un significado. Por ejemplo, este morfema it, que tiene el significado de diminutivo. O la A, que tiene el significado de género. La S, que tiene el significado de número. Y cas, que tiene el significado total de la palabra. Y en el cole a nosotros nos han enseñado como raíz y los morfemas gramaticales. O los sufijos, los prefijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, conclusión. Las palabras se dividen en fonemas, en sílabas y en morfemas. La palabra. ¿Correcto? Fonemas, sílabas y morfemas. Bien, hasta ahí, estimados. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo estás, Martel? Muy buenos días. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? ¿Todo claro? Muy bien, captura en pantalla, por favor, para pasar a la siguiente PPT. Captura en pantalla, por favor. Todo bien, ya, muy bien. ¿Cuántos alumnos hay? La vez pasada empecé con 8, ¿ahora cuántos hay? Bueno, estamos avanzando, 25. Ya, bueno. ¿Listo? Capturaron pantalla. Ahora, vamos a la siguiente. Definición de morfología. La morfología es la disciplina lingüística que se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. Entonces, morfología, estructura interna, o en una sola palabra, morfo, forma. La morfología estudia la forma o la estructura interna. La morfología sería como una especie de rayos X. Mira los huesitos de la palabra. ¿Y cuáles son los huesitos de la palabra? El morfema. Y cómo a partir de esos morfemas se genera una palabra. ¿No? Por ejemplo, yo tengo la palabra mar, pero si le agrego un morfema, in, ya tengo marino, ¿no? Y si quiero el plural, le agrego la S. Y si quiero otro sentido relacionado, pero con mar, le agrego un prefijo, submarinos. Cada estructura aporta un significado. A ver, ¿alguien se recuerda qué significa el prefijo sub? Sub. ¿Alguna idea qué significa sub? Suboficial, subalterno, submarino,
teniente. Excelente, Claudia, debajo de. Ah, sí, bajo de, ¿no? Debajo o bajo de. Debajo del mar. Ah, que se hunde entonces en el mar. Muy bien, correcto. Y ahí le puedes agregar la idea de instrumento, medio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Miren, la morfología también ayuda con la capacidad de aprender significados de las palabras. Es la competencia morfológica. Si te dicen submarino, submarino, bueno, sub significa debajo, mar, debajo del mar, o sea, un medio que transita en las aguas, en las profundidades del mar. Ya estás generando su significado. La morfología ayuda a la semántica. Muy bien, en este caso, cuando se forma de esta manera, sub, in, o, es, le estás agregando morfemas derivativos, por eso le llaman derivación. Una palabra derivada o una palabra que se ha formado por derivación. Lo vamos a ver casi al final de la clase. Sacacorchos, en este caso hay dos lexemas, dos raíces o dos morfemas lexicales. Es lo mismo. Profesora, raíz, lexema, morfema lexical, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Son sinónimos, por llamarlo así. ¿De acuerdo? La lingüística tradicional le llama raíz. Y desde la primaria a nosotros nos han enseñado así, ¿no? Como raíz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, la lingüística estructural habla de lexema, morfema lexical. Al final es lo mismo. Si tú tienes una pregunta donde te dicen ¿cuál es la raíz? Fácil. ¿Cuál es el lexema? Es raíz. ¿Cuál es el morfema lexical? La raíz. Cuando yo observo dos raíces, eso es composición. O también lo has aprendido como compuestas. No hay problema. Composición o compuesto. Ya, submarino, dice Valerio, no se forma por prefijación y sufijación simultánea. Wow. Claro, hay prefijo y hay sufijo. Está bien, Valerio, solamente que estás hablando con un lenguaje técnico, ¿no? ¿Sí? Estás ya hablando como lingüista. Está bien. Hay prefijo y hay sufijo. ¿Correcto? Está bien. Se ha formado por prefijación y sufijación. Eso es derivación. ¿O estás confundiendo con parasíntesis, quizá, Valerio? No. Muy buena pregunta, Martel. ¿Derivación es igual que flexivos? No. Eso es parasíntesis, me dice Valerio. Ya, quieren correr ustedes, ¿no? Ya, bueno. A ver, acá hay cierta base. Ya, vamos a agregar una nueva PPT acá. Ya, primero, es una buena pregunta la de Martel, Frank. Y luego contesto, porque primero contesto lo de Martel para ir a la parasíntesis. Miren, ¿derivación es igual que flexivos? No. Entonces acá adelantamos un poco. ¿Qué cosa es un morfema derivativo? Un morfema derivativo. Un morfema derivativo, su nombre lo dice, genera derivaciones, o sea, crea nuevas palabras. Para no ser redundante con la misma palabra, ¿cierto? Crean nuevas palabras. ¿De acuerdo? En cambio, el morfema flexivo, el flexivo, indica, claro, cambia, ¿sí? Cambia, pero no para generar una nueva categoría, sino para indicar los accidentes gramaticales, las flexiones. Entonces, a estas palabras le llaman palabras flexionadas. ¿Ah? Una palabra flexionada, ¿de acuerdo? Y en este caso, cuando tú le agregas un derivativo, le vas a llamar palabra derivada. Hay que diferenciar. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra casa, para que sea derivada, debe de presentar morfema derivativo. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, casona. ¿De
acuerdo? Casona. Aquí tengo el morfema derivativo. On, aumentativo, ¿cierto? On, aumentativo. ¿Correcto? Profesora, ¿y casas qué vendría a ser? A casas. De casa, casas. Muy bien. ¿Qué le has agregado? ¿Qué cosa le has agregado? El morfema S. ¿Y el morfema S indica una derivación? No, el morfema S indica un accidente gramatical. Primero era singular y luego pasó a plural. ¿Me dejo entender, Martel, Frank? Para que sea derivada, tiene que haber morfema derivativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, a ver si me han entendido. En la palabra soñaremos, soñaremos. ¿Hay flexión o hay derivación? ¿Qué dicen? En la palabra soñaremos, ¿hay flexión o derivación? ¿Qué dicen? Para ir a la respuesta de Valerio. Flexión, flexión. Las dos no, Martel. Tatiana, flexión. Jesús, flexión. Las dos no. ¿Por qué crees, Martel, Fran? Esa es una gran duda que tienen todos. Tu pregunta es valiosa, Martel. ¿Por qué crees tú que las dos? ¿Por qué? Porque a veces, yo pienso, no sé, Martel, yo pienso que a veces los alumnos, muy bien, ya, correcto, ¿no? Hacen esto. Muy bien, esa es la falla que tenemos todos, ¿ah? Yo también cuando estaba estudiando hacía esto. ¿Por qué? Bueno, soñar, derivativo. Debe ser otro derivativo. A ver, ¿dónde lo ves? En otra palabra, soñaremos, viajaremos, comeremos. Ya. ¿Y la O qué cosa es? La O es género masculino. ¿Y la S qué cosa es? Plural. Así. Entonces acá viene tu cuestionamiento. Si la O es género, quiere decir que soñaremos. ¿Qué categoría gramatical es? ¿Qué categoría gramatical es soñaremos? ¿Qué cosa es? Muy bien, Martel. Esa es la gran duda. La mayoría de postulantes razona así. ¿Qué categoría gramatical es? Sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, preposición, conjunción. ¿Qué categoría gramatical es? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es verbo? ¿Sí? ¿Sí? Verbo. Ahora, pregunto, ¿el verbo tiene género? ¿El verbo tiene género? Entonces desde ahí ya estoy, cae esto, ¿sí? Cae eso está mal, malísimo, pésimo. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene género. El verbo no tiene género. Cuando tú tienes un verbo, no hagan esto. ¿Ya? No hagan lo que yo he hecho. ¿Ya? No hagan eso. ¿Por qué, profesora? Porque es verbo y los verbos no tienen género. Y derivativos, profesora, sí. Generalmente los derivativos en los verbos se presentan como prefijos. ¿Ya? Algunos, no todos. Por ejemplo, el verbo, por ejemplo, a ver, un verbo que acepte prefijos, chicos, ayúdenme. Un verbo que tenga prefijo. Por ejemplo, conocer. ¿Dónde estás? Conocer. ¿Qué prefijo le podemos agregar? Se fue. Desconocer, ¿cierto? Desconocer. A ver, déjenme compartir. Un segundo. Así es, ¿no? Correcto. Desconocer. Ahí sí habría prefijo y ahí sí habría morfema derivativo. Ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto está mal. Esto es incorrecto. ¿Ya? Esta separación es incorrecta. Los verbos no tienen género y desde ahí ya queda mal.
Profesora, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería la forma correcta de soñaremos? En los verbos, ya bueno, vamos a adelantar, ¿eh? Ya están viendo la última parte del curso, del día de hoy, ¿eh? Del tema de hoy. En los verbos conjugados, ustedes realizan dos procesos. Uno, ubicas la raíz, y si hay prefijos, en buena, ya lo separas como derivativo, y todo lo que queda es amalgama. Y luego explico qué cosa es esto de amalgama. Algunos ya lo saben, me imagino. ¿Ya? En el verbo vas a hacer esto. ¿Ya? En el verbo ubicas la raíz y todo lo que queda es flexivo amalgama. Quiere decir, entonces, en la palabra soñaremos, ¿ya? Son sería, sería flexivo. ¿Por qué? Porque el haremos te está indicando la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. O sea, los 5 accidentes gramaticales que tiene el verbo. A ver, dime otro verbo donde exista ese flexivo. Fácil, profesor. Todos los verbos que terminan en "ar", de la primera persona del plural, tienen ese flexivo. Claro, ¿no? Soñar, caminar, plantear, disfrutar. Entonces, disfrutaremos, caminaremos, amaremos, plantearemos. ¿Entendieron o no? ¿Qué dicen? Ajá, ¿qué dicen? ¿Entendieron o no? Sí, ya, listo, cancelado, ¿cierto? ¿Sí? Hay una diferencia, ya, hay una diferencia. Ya, muy bien, ahora, la pregunta de Valerio, ¿no? Faltaba la pregunta de Valerio, si era para síntesis, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál era para síntesis? Ya, submarino, ya, submarino. Vamos a agregar otra PPT acá. Mira, en el caso de submarino, bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos separado, ¿no? Y, O y S. Ya, muy bien. Valerio maneja ya la teoría de que para síntesis es cuando existe prefijación y sufijación a la vez. Correcto, de acuerdo. Esa es una teoría que se aplica. Ya, muy bien. Así como en pan, empanadas. Empanadas, sí está bien, ¿cierto? ¿Se parecen o no se parecen? Salón, respóndanme. ¿Se parece o no se parece? ¿Sí? Tiene prefijo, tiene raíz y tiene sufijos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Así es. Entonces acá hay prefijación y sufijación. Cuando tú escuchas prefijación y sufijación, no te asustes. ¿Ya? Prefijación, hay prefijo. Sufijación, hay sufijos. ¿Ya? Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Submarinos se está considerando como derivación. ¿Por qué, profesora? ¿No? Eso es una gran incógnita. ¿Pero por qué? Si hay prefijación y sufijación. Y la teoría de la parasíntesis es parasíntesis, cuando hay prefijación y sufijación. Ya, muy bien. Parece un trabalengua, ¿no? Ya, bueno. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Muy bien. ¿Esta estructura existe o no existe? Como palabra. ¿Tiene existencia propia la palabra marinos? Yes, muy bien. Entonces enseño lenguaje castellano y lengua castellana y me responden en inglés. Muy bien. Esas es las lenguas en contacto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces sí existe. Existencia, tiene existencia. Algunos le llaman independencia, ¿ya? Es lo mismo. O sea, en palabras simples, chicos, o sea, existencia procesa como que existe como palabra, ¿ya? Que existe como palabra. ¿Ah? Existe como palabra. Ya tú en el diccionario buscas marino y existe. Ah, ya, profesora, entiendo. ¿Ya? Independencia.
independencia, ¿ya? Que existe como palabra. Ahora, aplicamos lo mismo por este lado, ¿ya? Vamos, de la raíz hacia adelante. Ustedes me responden, ¿existe o no existe? ¿Existe o no existe la palabra panadas? Apanados sí, pero panadas no, ¿ah? Ah, ya. Ahí está la respuesta. ¿Ya? No, no existe panadas. No existe panadas. Entonces, esto es para síntesis. Esto es para síntesis. Porque la prefijación, estos términos a mí no me gustan enseñar, la prefijación y la sufijación son simultáneas. Aquí sí son simultáneas. ¿Por qué son simultáneas? Porque si no, no existe la palabra. Es obligatorio. ¿Ya? Es obligatoria. O sea, tanto prefijación como sufijación es obligatorio. O en palabras simples, para que lo recuerdes, no existe la palabra panadas. Yo lo enseño así, más didáctico. Ya cuando ustedes ingresen a la universidad y vayan a la carrera, a la escuela de lingüística, ahí hablan con todos sus términos precisos, perfecto, no hay problema. No existe como palabra. ¿Ya? No existe como palabra. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Jesús, creo, no me acuerdo. ¿Quién me preguntó? ¿Sí? Ahora sí, ya, muy bien. Miss, en el caso de velozmente, los dos, por el accidente de modo y la raíz. Hay los dos. ¿Cómo hay los dos, Luis Leonardo? ¿Cómo hay los dos? No te entiendo. Hay los dos por el accidente de modo. Hay accidente de modo en velozmente. Morfema derivativo y flexivo. No, hijo. No. Ya. Velozmente. A ver, veloz, de la palabra veloz. Y acá hay otro sufijo mente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? No, ¿dónde estaría el flexivo, hijo? ¿Dónde estaría el flexivo? No hay flexivo. No hay flexivo. Veloz, ¿qué cosa es? La raíz de velocidad, ¿cierto? De velocidad. Y mente, ¿qué cosa es? Un sufijo derivativo que indica modo, que significa modo, no que tiene accidente de modo, que significa modo. ¿Correcto? ¿Sí? Que significa modo, no que tiene el accidente de modo. El accidente de modo lo tienen los verbos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, tú tienes la raíz, que es un adjetivo, ¿sí? Por eso estas palabras le llaman palabras adverbializadas, ¿ya? Y por este lado tienes el derivativo. Derivativo. Esto es una palabra derivada. Derivativo. Esto es una palabra derivada. ¿De acuerdo? Es una palabra derivada. Estos forman los adverbios derivados. Velozmente no es adjetivo, no es verbo, es adverbio. ¿Se entiende, Luis? ¿Se entiende, Luis? Ahí no hay flexiva, no hay flexivo. ¿Se entendió, Luis? Ya, muy bien, correcto. Entonces, explicado, ¿ya? Explicado. Muy bien. Ahora, mira, sietemesino. ¿Por qué es parasíntesis? Porque acá hay dos raíces, esto es otro caso de parasíntesis, que lo voy a enseñar al final, ¿ya? Y las siglas, los acrónimos, también lo vamos a enseñar al final. ¿De acuerdo, chicos? Ya. A ver, captura en pantalla. Captura en pantalla. Captura en pantalla de esta también. Lo que no deben de hacer, lo que no debemos de hacer, captura en pantalla. Muy bien. Listo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es un morfema? La unidad mínima, pequeña, la estructura mínima, abstracta porque está en la lengua, ¿sí? O sea, está mentalizado, está en nuestro cerebro.
y con significado. ¿De acuerdo? Con significado. Profesora, ¿cómo separan en morfemas? Eso no sé. Ya, muy bien. A ver, ustedes díganme, los que ya dominan, los que ya saben, ¿cuáles son las estrategias, los pasos que ustedes realizan para separar en morfemas una palabra? ¿Cuál es? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen primero? Muy bien, Martel, la raíz, correcto. ¿Y cómo encuentran la raíz? Por ejemplo, yo me recuerdo una palabra de un examen de admisión, abuelitos. Facilito, abuelitos. Las palabras que dan en los exámenes no son complicadas, ¿eh? ¿Dónde está lo complicado? En aprenderte esos términos, morfema lexical, morfema gramatical, flexivo, derivativo. Ahí está el asunto. ¿Ya? Ahí está el asunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la raíz, ¿cómo encuentro la raíz? Generando familia de palabras. Abuelitos, abuelo, abuela. Abuelitos, abuela, abuelos. Hay una estructura que se mantiene fija. Esa estructura que se mantiene fija se llama raíz. ¿Correcto? Se llama raíz. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la raíz. Y de ahí comenzamos a buscar los derivativos. Por ejemplo, en agilísima, isim, ¿por qué todo va junto? Porque isim también lo puedes encontrar en pobre, pobrísimo. Isim. Fácil, facilísimo. Isim. ¿Y qué significa? Exageración, superlativo. Entiendo. Muy bien. ¿Correcto? Género y número, que es fácil. ¿De acuerdo? Acá es fácil. Profesora, ¿y esto no funciona como el verbo? No, pues porque agilísimas es un adjetivo. Es un adjetivo. Conejitos es un sustantivo. Eso es muy importante. Tú tienes que saber qué categoría estoy analizando. Adjetivo, sustantivo, verbo, qué categorías me han dado para analizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Captura en pantalla, a ver, por favor, captura en pantalla. Captura en pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una pregunta en tu PPT, la pregunta 7. Voy a jalar la pregunta 7 de tu boletín de esta semana. Pregunta 7. Practicar, ¿no? Para practicar con casos de la vida real, porque a veces la profesora enseña facilito y luego en el examen viene otro temón. Ya. Bien, vamos a ver. Vamos a practicar por acá. Pregunta 7 de tu boletín. Pregunta 7 de tu boletín. A ver, ¿qué dice en la pregunta 7? Dice, una palabra se puede segmentar en unidades con o sin significado. Esto es, tal unidad se podría separar en fonemas, en sílabas o en morfemas, lo que vimos al inicio, ¿cierto? Considere esta afirmación y marque la alternativa en la cual las palabras están divididas respectivamente en sílabas y en morfemas. O sea, la primera palabra tiene que estar dividida en sílaba y la segunda palabra debe estar dividida en morfema. Por ejemplo, en este caso, pisco. ¿Pisco en qué está dividida? ¿Ya? Pisco. Acá lo que tienes que centrarte es en pisco y en peruano. ¿Ya? Pisco, para que sea la respuesta, tiene que estar dividida en sílaba. Y peruano tiene que estar dividido en morfema. Una pregunta que hay que entender el enunciado. ¿Ya? Hay que entender el enunciado. Una debe estar separada en sílaba para que sea la respuesta. Y casa debe estar separado en morfema. Atletas debe estar separado en sílaba. Y ganaron debe estar separado en morfemas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya?
Esa es la pregunta 7. ¿Ya? Correcto, muy bien. Ella debe estar separado en sílabas. Come debe estar separado en morfemas. ¿De acuerdo? Y mucho debe estar separado en morfemas también, ¿no? Bueno, la D nunca sería porque hay 3, ¿ya? Hay 3. Ya, esta no es clave. La A, ¿no? ¿Sí? La A, correcto. Ahí sí, la A. Está fácil. Pisco, sílaba, ¿cierto? ¿Sí? Pisco, sílaba. Peruano, viene de Perú. An, derivativo, gentilicio. ¿Correcto? Norteamericano, ano. ¿Sí? Gentilicio. An, derivativo. Ah, no. Derivativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Esta es la clave. ¿Están de acuerdo que esta es la clave? Profesora, ¿por qué no es la B? Porque en la B una está separada en morfema. Una está separada en morfema. Un y A. Una. ¿Cuál es la raíz? Una, unos, unos. A, un. Está separada en morfema. ¿De acuerdo? Y casa también está separada en morfema. Casa, casita, casucha, casona. Cas la raíz y la A género. ¿Correcto? Atletas. Atletas está ni en sílabas ni en morfemas, ¿ah? ¿Correcto? ¿Sí? Ni en sílabas ni en morfemas. Está mal, atletas. Atletas, atletas, atletos no existe, profesora, está bien, pero existe atletismo. Ah, ya, muy bien. Entonces la raíz sería atleta. Correcto. La A sería género y la S, ¿qué cosa sería? Número, ¿cierto? Y ganaron si está bien, ¿cierto? ¿Por qué está bien ganaron? Es verbo, ¿recuerdas? Ganaron. Encuentras la raíz y todo es flexivo. ¿Ya? Ella está bien. Come. ¿Está bien separado? ¿Sí o no? ¿Está bien separado comer? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Esto es morfemas. Esto también es morfemas. Morfema. Este también es morfema. Y en este caso mucho es sílaba. Ah, muy bien, Valerio. Excelente. Así está. ¿Listo? ¿Practicamos? Muy bien. Entonces, captura en pantalla. Captura en pantalla, estimados. Captura en pantalla. Captura en pantalla de esta también. ¿Sí? Captura en pantalla de esa. Captura en pantalla. Captura en pantalla de esta pregunta 7 que hemos resuelto. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora hay otro concepto. Morfema, morfo y alomorfo. Morfema, morfo y alomorfo. ¿Lo dominan o no? ¿Qué es el morfema? El morfema conceptualmente, chicos, es el significado que está memorizado en nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo les digo diminutivo de niña, todo el salón, niñita. ¿Correcto? Niñita. Muy bien. A ver, forma un adjetivo de la palabra celos. Celos, hombre celos. Ah, hombre celoso. Ah, muy bien. De cariño, hombre cariñoso. De clon, oveja clonada. Ah, muy bien. Todos los morfemas están acá. Por eso le dicen que es abstracta. Está memorizado. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso sucedió, por ejemplo, con este morfema derivativo acción. Por ejemplo, al verbo celebrar, tú le agregas el derivativo acción, ese derivativo significa acción de, ¿no? Celebrar, celebración, acción de celebrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Celebrar, celebración. Entonces, caminar, caminación, profesora. Ah, entonces ahí viene la RAE. Morfológicamente es posible, pero la RAE, la que impone la norma, dice que no, pues, o sea, en algunos verbos, no en todos. Entonces, ustedes se recuerdan cuando le preguntaron a la que hoy es la esposa del
del presidente del Perú, ¿no? Festejar, ¿qué dijo? Festejación, ¿correcto? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque morfológicamente es posible la acción de festejar, así como celebración, la acción de celebrar. Es posible, porque ese morfema está internalizado. Ahora, en el caso de las personas que son bilingües o trilingües, ese interlecto, o sea, esa interferencia se va a manifestar, se va a presentar. Entonces eso no puede ser sinónimo de burla. Eso es lo que le pasa a nuestros niños cuando, por ejemplo, aprenden el participio, la derivación en el caso del participio. El participio es ado, ido. Para un niño de 3, 4, 5, 6 años, el participio es ado e ido. Ahora, para una persona que ya está pues en la secundaria, ya ha sufrido, ¿no? Muy bien, ha sufrido en tercer grado, cuarto grado, quinto grado. No, no se dice morido, se dice muerto, muerto. Y cuando dice morido, ja, 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 ¿no? No, no reír. Por ejemplo, mi hijo, yo tengo 2 hijitos de 5 años, son mellizos, y ellos siempre me dicen, ¿no? No sabo, mamá, no sabo, tú enséñame, tú hazlo, yo no sabo. Entonces, otros se burlan, ¿no? Estás haciendo mal si te burlas. Porque él está conjugando bien. Él todavía no sabe que existen ciertas normas para los verbos irregulares. Ese es clásico, dice, ¿no? Yo no sabo, mamá. Entonces, el adulto tiene que orientar, guiar. Montessori decía que todo con amor, nada con violencia. ¿Correcto? Entonces, morfológicamente es posible. ¿Ya? Ellos dicen morido, rompido, mi juguete se ha rompido. ¿No? Ah, ya hijo, se ha roto, y él te va a escuchar. Tú le hablas con naturalidad. Ah, se ha roto, hijo. Y te mira, ¿no? Y luego él va a ir internalizando. No va a entender por qué en algunos casos es vivido y en otros casos es roto, escrito. Él también dice escribido. Y he escribido mi tarea, ¿no? Y he escribido. Está bien. Ah, lo has escrito. Tú como adulto hablas bien. Porque ya, pues tienes ya, y en mi caso 40 años, ¿no? En el caso de ustedes puede ser 20, 17, ya. Entonces ya están con la norma internalizada. Entonces los morfemas están internalizados. Eso es el morfema. Ahora, la forma como se concretiza es el morfo. Del diminutivo se concretiza con ic, mesita, niñito, casita, alumnito, ¿cierto? ¿Ya? El femenino se concretiza con la A, abogada, gata, coneja, ¿cierto? El plural se concretiza con la S. La negación se concretiza con in. Ahora, ¿pero todas las palabras se concretizan de esa manera? No, hay variaciones. Entonces, estas variaciones reciben el nombre de alomorfo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, avecita, claro, se puede decir. No te puedes burlar de las personas que avecita o no sabes hablar. No, está bien, morfológicamente es posible, pero la RAE recomienda avecilla. Pero el I también está indicando diminutivo. Abogada, alcalda, no, pues no, alcalda no. Claro, algunos lo pueden decir porque se siguen con esa norma, pero la RAE recomienda alcaldesa, el morfema esa. ¿Correcto? Mesas. En el plural de club sería clubes. Por eso hay clubs, sí, pues, pero la RAE no te acepta como correcta. Además, hay una regla acá. ¿Cuál es la regla? Cuando un sustantivo termina en consonante, se pluraliza con el alomorfo ES, con el morfo ES. Inhumano, negación de lo humano. Ilegal, negación de legal. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Estas preguntas vienen, ¿ah? Vienen en los exámenes, lo de alomorfo. Ahora, el asunto está
que los chicos, los postulantes, piensan que el alomorfo es este de acá. O sea, yo tengo que encontrar este il para que esa sea la respuesta. No. Ya, en el caso de presidente, está aceptado también la forma presidenta. La RAE lo acepta. ¿Sí? La RAE lo acepta. Así como en bachiller, bachillera. Licenciado, licenciada. El único grado que no tiene el doble es magíster. El magíster, la magíster. Ahí utilizamos el artículo. Pero en ese caso sí está aceptado, Martel. ¿De acuerdo? Ahora, cuando te piden alomorfo, no es que tú encuentres eso, donde está el i, no, tienes que encontrar un par de palabras donde exista oposición. ¿Ya? Por ejemplo, acá hemos generado varios casos. A ver. ¿Ya? Por ejemplo, las mesas. ¿Aquí habría alomorfo? No, porque es SS. ¿De acuerdo? Sí. Clubes, tampoco hay alomorfo porque no tiene otra palabra con quien compararse. Entonces, los alomorfos se presentan cuando comparas un par de términos. Por ejemplo, perritos y conejitos. Acá hay diminutivo, pero sin alomorfos. ¿Por qué? Porque los dos son igualitos. ¿De acuerdo? Ahora, conejitos con avecillas. Hay diminutivo, pero con alomorfos. ¿Por qué? Porque uno es it y el otro es in. Para que exista alomorfo, tiene que estar en un par de palabras. Por ejemplo, mesas y vasos. Hay plural, pero sin alomorfo. ¿Por qué? Porque son igualitos. Álbumes y pantalones. Hay plural, pero sin alomorfo. ¿Por qué? Porque son igualitos. ES, ES. Entonces, ¿cuándo se presenta alomorfo? Cuando están dos diferentes, dos representaciones diferentes. Mesa, la S plural, álbumes, la ES plural. Acá sí hay alomorfo del plural. Abogado, presidente. La O masculino, la E masculino. Son diferentes con alomorfo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla de esta. ¿Hay pregunta de alomorfo en tu separata? Exacto, dos morfemas, Valerio. Sí, dos morfemas, ¿no? Des y orden, correcto. ¿Hay alomorfos en la separata? ¿Hay preguntas de alomorfo? Vayan capturando pantalla, porfa, ya de esta y esta también. Yo vi, no me acuerdo dónde. A ver, ¿qué pregunta tiene alomorfo en tu separata? No, no hay, o sí hay. Sí hay, ¿no? La 6. Sí, la pregunta 6. La pregunta 6 es sobre alomorfos. La pregunta 6 es sobre alomorfos. A ver, voy a agregar acá uno. La pregunta 6 es sobre alomorfos. ¿Lo resolvieron? La 6. A ver qué dicen. La 6, 6, 6, 6. Se denominan alomorfos a dos o más formas distintas con las que se expresa un mismo concepto morfo. De acuerdo con tal afirmación, identifique los enunciados donde estos aparecen, donde aparecen alomorfos. De gallo, su femenino, ¿cuál es, chicos? De gallo, su femenino es galla, no, gallina. Y de monje, del monje, su femenino, ¿cuál es? Monja. ¿Cierto? Y de ponedor, ponedora, ¿sí? Ah, ya. Pero mira, acá basta. Femenino, femenino.
¿Sí? Ambos presentan el significado de femenino. Y están utilizando morfos distintos. Ah, entonces acá sí hay alomorfos. Aquí sí hay alomorfos. ¿Están de acuerdo? ¿Te dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Vamos, la 2. Es importante e imborrable experiencia. Bueno, acá no hay, ¿no? Importante, de importar, imborrable, de borrar, ¿no? Acá, que no se borra, ¿no? ¿Sí? Que no se borra. ¿De acuerdo? Que no se borra. Negación. Pero acá sí es prefijo, ¿no? Que no se borra. Pero acá es prefijo, chicos. Acá es prefijo. Existe la palabra portante. No, profesora, la palabra es importante. La raíz es importar, importante. Esa es la raíz. Aquí no hay prefijo. Acá sí. Esto viene de borrar, borro, borraré. Ah, ya, correcto. Ah, ¿ves? Entonces acá no hay nada. En la 2 no hay nada. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Vamos. La 3. El enorme gato, gato, gata. La O, género. Género masculino. Blanco, género masculino. ¿Ya? Género masculino. Arañó es verbo, ¿ah? Arañó es verbo. No me puedes decir que la O es masculino. Él arañó. Este sería flexivo amalgama. Al monje, monje. Masculino, ¿no? Sí, masculino, pero con E. Ah, mira. Acá estábamos encontrando morfos del masculino. ¿Son iguales? No. En un caso es O y en otro caso es E. Ah, ya. Esos son alomorfos. ¿Correcto? Esos son alomorfos. Muy bien, creo que aún duermes. Duermes es verbo, ¿no? Sí, eso es verbo. ¿Ya? No puedes decir que esto es plural, ¿ah? Esto es verbo. No te olvides. Esto es verbo. Tú duermes, este es verbo. ¿Y qué hago con el verbo, profesora? Encuentras la raíz y todo lo que queda, esto se llama flexivo amalgama. Ahorita les voy a enseñar flexivo amalgama. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero acá habría los... Bueno, acá hay, ¿eh? Los plural y árboles. Plural. Plural, plural. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué te pregunta? De acuerdo con la, identifícalo en donde estos aparecen. Ya, pueden ser solamente la 1 y la 3, ¿saben por qué? Porque está apareciendo en 3 palabras, ¿no? Por ese lado. ¿Ya? Por ese lado. Acá es solamente en 2, ¿no? En los y árboles. También acá 3, acá también 3. ¿Ya? Por ese lado que sea la C. ¿Cuál? Los TNBN, no te entiendo. ¿Cuál? Se clasifica mis... ¿Cuál martel? Los TNBN. Ah, los artículos. Los artículos también, sí. Los artículos también, claro. Esto es un artículo, ¿cierto? Acá sería la segmentación, sería esta, sí. La O sería masculino. ¿Pero por qué, profesora? Una raíz L, claro, porque existe las y las. Los árboles, las plantas, por ejemplo. ¿Correcto? Sí. Los determinantes también. Lo único que no se separa en morfemas es el caso de las preposiciones, las conjunciones, el adverbio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, la única que quedaría pues como clave sería la C. ¿No? La C, no hay otra.
La C sería la clave, la clavecita, la C. Ya, ya. En 2 no hay alomorfo, ya, correcto. Es de plural. ¿De acuerdo, chicos? Captura en pantalla, porfis. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantallita. Profesora, Sí, te escucho. ¿por qué no considero el cuarto ítem? Para mí hay, ¿eh? Pero ya no habría... Ahí estoy sacando foto para enviar. No habría... Bueno, acá hay alomorfo de plural, porque los es plural y la ES también es plural. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí no hay dudas. O sea, tendría que ser 1, 3 y 4. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Ya que dice, de acuerdo con tal afirmación, identifiquen los enunciados donde estos aparecen. Bueno, estos en general, no te dicen en 3 palabras, en 2 palabras. ¿No? O sea, también habría en la 4. También habría en la 4. Voy a preguntarle a los árboles también. ¿Sí? Así, resuélvanlo, ¿ya? Resuélvanlo porque, bueno, en un examen de admisión no pasa esto. ¿Sí? Entonces acá existe. Acá debe ser, creo que aún duermes en el árbol, debería ser. Sí. Sí, pues sí, no hay otra, no podemos esconder lo visible. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? La idea es que ustedes aprendan, por favor. No se queden en una pregunta que puede estar, que puede haber pasado esto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más podemos desarrollar? Ya, capturado en pantalla de esta. De las anteriores ya han capturado pantalla, ¿cierto? A ver, esta ya está. Captura de esta. Que hemos resuelto. Ya. Y aquí también está la explicación de morfema, morfo y alomorfo, la que acabamos de ver, ¿cierto? Morfema, la unidad mínima significativa de la lengua, y morfo es la representación formal, ¿no?, del morfema. Ahí dice papel porque es lo que va escrito, ¿no? ¿Sí? Lo que va escrito. Y los alomorfos son las distintas representaciones del morfema. Por ejemplo, fíjate, negación tiene diferentes representaciones. Negación equivale a I, a IN o a IN. ¿Ya? En el plural, lo mismo, ¿no? ¿Sí? La S, ES. Captura en pantalla de esta, por favor. ¿Sí? Captura en pantalla. Captura en pantalla. Vamos con clases de morfema. Esta clasificación ustedes la deben de aprender, estudiar, memorizar y aplicar. Primero encuentras el morfema lexical. Acuérdate, si en tu examen te dicen ¿cuál es el morfema lexical de la palabra conejitos? Ahí la complejidad de la pregunta no está en la palabra. La complejidad de la pregunta está en esa frase, morfema lexical. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, es raíz, es lexema. Y más aún se complican cuando les hablan de morfemas gramaticales. Es que a nosotros en el cole nos han enseñado como derivativos y flexivos. Derivativos y flexivos. Incluso han estudiado con otros términos, prefijos, sufijos.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adaptarte a esta nueva clasificación. Y también no deseches la anterior. De prefijos, sufijos no está mal, porque siempre se va a utilizar. Entonces, los morfemas gramaticales son los morfemas que acompañan a la raíz para generar una estructura, una palabra. Son de dos clases, el flexivo y el derivativo. Los flexivos se relacionan con los accidentes gramaticales y el derivativo tiene que ver con la creación de nuevos términos. Los flexivos se clasifican en dos, en simples y en amalgama. Simple porque hay dos accidentes y cada accidente tiene que mostrarse en un morfema. Por ejemplo, para el género y el número no se juntan en un solo morfema, no. El género se muestra con un morfema y el número con otro morfema. En el caso de la amalgama, no. El amalgama, si tú buscas el significado de la palabra amalgamar, amalgamar significa reunir, juntar. Entonces, ¿qué cosas se juntan? Se juntan 5 accidentes gramaticales en un solo morfema. Por eso es lo que te decía hace un momento, al inicio de la clase. Soñaremos. La raíz son y todo lo que queda es un solo morfema. ¿Alguien quiere hablar? Creo que es el perrito que nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Todo eso es un morfema. Ya, entonces, mira, aquí lo he desenvuelto así. ¿Ya? Morfemas gramaticales, dos clases, derivativos, crean nuevas palabras. Por ejemplo, elite, niñito, vivito, carpetita y ¿qué más? Alumnito, ¿no? Grandote, pesadote, aumentativo, ¿cierto? Oelón, casona, portón, oelos, que indica adjetivo, de cariño, cariñoso, de fango, fangoso. De acá tenemos infinitos, ¿ah? Infinitos, infinitos. ¿Ya? No queda acá, no son los únicos. Acá le podemos colocar puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Puntos suspensivos. Entonces, los derivativos, recuerda, los derivativos crean nuevas palabras. Los flexivos se relacionan con los accidentes gramaticales. ¿Accidentes de qué? De género, número. O estos 5 accidentes: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Entonces, si tú te das cuenta, esto de persona, número, tiempo, modo, aspecto solamente ocurre en los verbos, pero en los verbos conjugados. Pensaba, caminaba, soñaba, plantaba. Soñamos, soñaremos, plantaremos, analizaremos, analizamos. En cambio, el número y el género solamente se presenta, género y número se presentan en sustantivos, determinantes, adjetivos, pronombres. ¿Correcto? Captura pantalla, por favor. No sé si capturaste pantalla de esta. Captura pantalla. Captura pantalla también de esta. En el Classroom, ¿ustedes no tienen acceso a las PPTs, chicos? De donde ustedes descargan su material, ¿no tienen acceso a las PPTs? O sea, solamente tienen acceso a los materiales para resolver. Ah, no les comparten la PPT. Sí, pues es una disposición. Pero bueno, ya. Entonces, recuerda, ¿ya? Para que tú lo relaciones. Existen 8 categorías gramaticales. Esto es lo que todo escolar, todo alumno debe de haber egresado del cole sabiendo reconocer categorías gramaticales. Si esta es su debilidad, trabaja como profesora, memoriza las 23 preposiciones, memoriza el inventario de las conjunciones, memoriza el adverbio. ¿Qué más se puede memorizar? Se pueden memorizar los determinantes, se pueden memorizar los pronombres. ¿Por qué se pueden memorizar? Porque su inventario es limitado, cerrado.
En cambio, sustantivos, adjetivos y verbos no se pueden memorizar, existen infinitos y a cada momento el humano cuando crea algo novedoso incorpora ese término. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, las palabras variables son sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante, verbo. ¿Por qué variables? Porque presentan accidentes gramaticales. Y esas invariables no presentan accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta PPT. Mira, el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pronombre y el verbo. Aquí están sus accidentes. Esto lo deben de saber desde el cole. El sustantivo, género y número. Por eso es cuando yo digo bicicleta, de inmediato, determinante tiene que ser femenino. Nadie va a decir el bicicleta nuevo. No, la bicicleta nueva. Mira, sustantivo, adjetivo y determinante tienen género número. Y a esto le llaman concordancia nominal. ¿Qué es concordancia nominal? Que el género y el número tienen que ser igualito en el sustantivo, en el adjetivo y en el determinante. El pronombre reemplaza al sustantivo y tiene un accidente más que es persona. Para que ustedes recuerden el pronombre, en estos momentos dibujen un corazón y dibujen un triángulo. Yo te pregunto, en el corazón, ¿cuántas personas ingresan? En un corazón, ¿cuántas personas ingresan? A ver si hay, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántas personas ingresan en un corazón? Ese corazoncito que a veces dibujábamos en el cole. Tú y yo. Tú y yo. En un triángulo no estamos tú y yo. En un triángulo estamos tú, yo y él y ella. Ese es pronombre y esa es persona. Primera persona, yo. Tú, segunda. Él o ella, tercera. Plural, nosotros. Vosotros, que en el Perú utilizamos ustedes o usted. Ellos o ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, captura pantalla. Captura pantalla. Sí, chicos, está bien resuelta esta pregunta. Sí, ya coordiné. Sí, está bien, solamente que ahí debe ser, pues, creo que aún duermes en el árbol, ¿no? Pero sí, también hay alomorfo, ¿ya? Acá también hay alomorfo de plural. ¿Ya? Sí, se ha pasado, se ha pasado. A veces pasa, pero en los exámenes no pasa, no sucede. ¿Qué hago, profesor? Los chicos entran en ansiedad. ¿Qué hago cuando esté en mi examen así? Si está así en el examen, no, pues llamas, ¿no? Y dices acá y te das, ¿no? Paso. Valerio, ¿por qué vas a pasar, Jesús? Valerio, por favor, por favor. Más optimismo. ¿Ya? Muy bien. Esta ya capturaron. Ya, esta capturen, porfas. Captúrenla. Esta también, si les sirve, captúrenla. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué son los morfemas flexivos simples? ¿Ya? Lo que te ha dicho la teoría acá es que los morfemas flexivos se dividen en dos. Ahí es donde entran en un enredo muchos chicos. Ya dicen, ¿qué cosa habla un morfema lexical, gramatical, flexivo, activado? Ya, entonces es un enredo. No consumas ansia. Los derivativos ya están claros. Los derivativos crean nuevas palabras. Los flexivos, vamos a ver acá, vamos a detallar. Los flexivos indican accidentes gramaticales. Hay dos clases, flexivos simples y flexivos amalgama. ¿De acuerdo? Amalgama. Entonces, simple, ¿por qué le dicen profesora simple? Porque un accidente, un morfema. Un accidente, un morfema. Y eso lo vas a encontrar en el sustantivo, ¿ya? En el sustantivo, correcto, en el sustantivo. Ay, ¿qué pasó? El del sustantivo. El sustantivo, en el adjetivo, en los determinantes y en el pronombre. ¿No? Y el amalgama lo vas a encontrar únicamente en el verbo conjugado. Nada más, ahí está, asunto resuelto.
Por eso te digo que tienes que saber categorías gramaticales. ¿Qué son los flexivos? Los flexivos indican accidentes gramaticales. Hay flexivos simples y hay flexivos amalgamas. ¿Por qué le dicen simple? Un accidente, un morfema. Lo voy a anotar, ¿ya? Para que no te olvides. Ese es simple. Un accidente, un morfema. En cambio, en el amalgama es 5 accidentes para un morfema. Ese es el amalgama. ¿Ya? Ese es el amalgama. Y esto solamente ocurre en el verbo. Ahí está. Solucionado. Acuérdate. Tu esquema. Morfemas. Lexical. La raíz. O el lexema. Gramaticales. Los gramaticales. Antes y después. Derivativos y flexivos. Los flexivos indican accidentes gramaticales. Simples y amalgama. ¿Correcto? Ahí queda. Suficiente. Captura pantalla. Eso es lo que te explican en esta PPT. Simple. Alumna. Máscara. Femenino. Secretario. Zapato. Masculino. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Singular, por ejemplo, acá no se muestra, pero acá sí. Monjes. Tambores. El morfema flexivo amalgama comunicó, pintaba. Es el que presenta 5 accidentes en un solo morfema. 5 accidentes en un solo morfema. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. Listo, vamos. Bien, ahora, diferencia, verbo y verboides. ¿Sí? Verbos y verboides. Verbo conjugado presenta flexivo amalgama. Los verboides son formas verbales no conjugadas. Por lo tanto, lo que presenta son morfemas derivativos. Si tú tienes la palabra cantar, comer, reír, no está conjugado. Yo cantar, tú leer, el reír, no está conjugado. Esos son los infinitivos. Si tú tienes una palabra, ¿no? Como cantar, ahí no hay amalgama. ¿Por qué? Es infinitivo. Cantado, bailado, soñado, roto, escrito, hecho. No están conjugados, son participios. Cantando, leyendo, soñando, viviendo. No está conjugado, son gerundios. Yo viviendo, tú viviendo, no está conjugado. Ahí no hay amalgama. El amalgama se presenta en el verbo conjugado. ¿Por qué? Porque solamente el conjugado tiene persona, número, tiempo, modo. ¿Alguna duda al respecto, estimados alumnos? ¿Alguna duda al respecto? Si tienen alguna duda, preséntenla. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Realizar algún ejercicio? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien, todo bien. Ya. Ejemplo. Ya, muy bien. Por ejemplo, ya, esto ya les enseñé, ¿no? Los primeros minutos. Soñaremos nunca hace eso. Esto está mal. Soñaremos es un verbo conjugado. ¿Por qué? Tiene persona. ¿Qué se hace? Encuentras la raíz y todo lo que queda es el amalgama. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, profesora, ¿y qué pasa si me dan la palabra soñado? He soñado. Ya, soñado. Solamente soñado. Ya, he soñado. A ver, he soñado. ¿Qué hago con esto? Ya, muy bien. Ojo, morfología analiza palabra por palabra. Es un verbo y está conjugado. ¿Ya? Es un verbo y está conjugado. Ah, muy bien. Entonces, como esto es un verbo y está conjugado, aquí, por más que este verbo es irregular, aquí yo tengo lexema y también tengo morfema flexivo amalgama.
hay dos morfemas. No se ve porque es un verbo irregular, o sea, no puedo hacer esta separación, ¿de acuerdo? Pero sí, por teoría, puedo llegar a esta conclusión. Como es un verbo conjugado, los verbos conjugados tienen lexema y amalgama. Ahora, por este lado, soñado, es un verbo soñado, solamente la palabra soñado. No, profesora, soñado es un verboide. Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces, en el verboide, ¿qué cosa tengo? Lexema también, ¿sí? Y lo que tengo ahí es el morfema derivativo. Adu, ad, ¿ya? Ese es el morfema derivativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando tienes verboides, no hay amalgama. Cuando hay verboides, no hay amalgama. A ver, vamos a hacer una preguntita, que espero que esta sí esté bien, que no nos genere ningún tipo de conflicto. A ver. La pregunta número 2. Pregunta número 2 de tu boletín. Pregunta número 2 de tu boletín. Ya. Las palabras pueden ser definidas de acuerdo a criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la clave? Un ratito, voy a hacerlo mejor. La D, chicos, Guillermo me dice la D, la C. A ver, ya, pero acá está subrayado Paredes, si más no me equivoco, y en Paredes siempre y qué. Paredes siempre y qué. Por eso, si ustedes dominan categorías gramaticales, esto también es sencillo. Ya, mira, Paredes, pared es un sustantivo, ¿cierto? Ya, desde ahí que la 1 va a ir con la B. Bueno, y hay claves. no hay un buen distractor acá. Ya. Aquí está, ahí está, esa es la clave. Así es. Paredes es sustantivo. ¿Ya? Es un sustantivo variable polimorfemático. Profesora, ¿qué es eso? Polimorfemático, monomorfemático. Ya, vamos a ver acá. Es igual que polisílabo y monosílabo. ¿Qué es poli? ¿Qué es el prefijo poli? ¿Qué es el prefijo poli? Poli, poli, poli. Poli es varios, ¿no? Varios. Así es. Entonces, si te dice polisílabas, varias sílabas. Polisémicas, varios semas. Polimorfemáticas, varios morfemas. Monosílabo, una sílaba. Monosémica, un solo sema. Monomorfemática, un solo morfema. Ah, ya, correcto. O sea, polimorfemática es cuando tiene dos o más morfemas, correcto. Mono tiene un solo morfema. ¿No? Por ejemplo, la palabra paredes viene de pared y E con S sería flexivo, de número. Si tengo solamente la palabra pared, pared es monomorfemática. ¿Por qué? Porque tiene un solo morfema. No es que pared siempre va a ser polimorfemática. A veces es polimorfemática, a veces es monomorfemática. Hay algunas que siempre son, por ejemplo, el caso de la preposición de, o el caso de ciertos pronombres, yo, o adverbios, más, o conjunciones, que, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, solamente tienen raíz, solamente presentan raíz o lexema o morfema lexical.
A eso se refiere en la pregunta 2, mono y poli. ¿Ya? Entonces, Paredes es polimorfemático. ¿Por qué? Porque tiene dos morfemas. ¿Ya? Tiene dos morfemas. Y ahora, siempre es un adverbio. ¿Ya? Siempre es un adverbio. Y los adverbios son invariables. ¿No? Y tiene una sola raíz, monomorfemática. ¿Qué es una conjunción? O sea, esta pregunta lo que evalúa es que el alumno sepa categorías gramaticales. Pero si en el examen está ya así, de esta manera, la clave, facilito. Pero algunos chicos, a veces esta pregunta tiene su engaño, ¿eh? Porque los chicos generalmente, no, está entre la A y la C. ¿Por qué? Porque las dos se repiten. Ah, ya. ¿No? Pero y acá también hay un problema. Hay 4 y no hay 4. Dios. ¿Se han dado cuenta? Acá hay 4, pero no hay 4. ¿Sí? ¿Ya? Acá hay 4, pero no hay enunciado 4, chicos. ¿Ya? Acá hay 4, pero no hay enunciado 4. Son casos de la vida real, estimados. ¿Ya? Y acá hay 1 y hay 2 veces 1. De la vida real. Mejorando, ¿eh? Estamos refinando las preguntas. La idea es aprender, como les digo. ¿Ya? La idea es aprender. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieren capturar pantalla? ¿Ya? A ver, desde esta que no he permitido, no les he dado tiempo. ¿Ya? Esta y esta de acá. ¿De acuerdo? Ya, listo. Los derivativos. Los derivativos, como te decía, modifican el significado del lexema, pueden cambiar la categoría gramatical, pueden, ¿ya? Incrementan el repertorio léxico, ¿por qué? Porque crean nuevas palabras. Mis, la 20 y la 22. Allá, PPT, 20, 20. Esta de acá, estimado Luis. ¿Sí, Luis? ¿Ya? Y los morfemas derivativos. Bien, los morfemas derivativos, como te decía, crean nuevas palabras, ¿ya? Mira, acá hay una gran duda. Muchos chicos, y yo también, ¿ah? He pasado por este proceso. A nosotros nos han enseñado que los prefijos son prefijos y los sufijos son sufijos. Pero acá están considerando a los prefijos como derivativos. Ese es el asunto que tú tienes que resolver. Si a ti te preguntan morfemas gramaticales derivativos, así con esa frase, morfemas gramaticales derivativos, considera los prefijos. En la palabra desigual, ¿hay morfema derivativo? Sí, des. ¿Pero eso no es un prefijo, profesora? Sí, pero la estructural la considera, la clasifica como derivativo. Y si me preguntan, ¿hay prefijo? También. Y si me preguntan las dos cosas, está mal esa pregunta. O bien te pueden decir, hay prefijo o hay morfema gramatical derivativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Ya? Capturen pantalla. Capturen pantalla. Acá, esta es. Capturen pantalla, porfa. A ver, ¿qué otra preguntita podemos resolver? A ver. Ya, la pregunta 3. La pregunta número 3. Pregunta número 3.
Ya, pregunta número 3. El morfema es definido como una unidad mínima con significado. Los morfemas gramaticales se clasifican en dos clases y suelen manifestarse a través de diversas formas. Según tales criterios, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos. En la palabra casota y mesero, los morfemas ot, ya, ¿sí? De casa, casota, ya, ot, y mesero, de mesa, mesero, de pan, panadero, ya, de cocina, cocinero. Son derivativos. ¿Qué dicen? ¿Son derivativos? ¿Verdadero o falso? Así es, así es. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con accidentes gramaticales. Muy bien, verdadero. Acá le colocamos una V de verdad. Se observa que las palabras capaces, platos, escribí y árboles están flexionadas. A ver, de capaz, su plural, capaces, ¿no? Plural de capaz, capaces. Plural de plato, platos, ¿no? Y acá, profesora, pero este es un verbo, pues. ¿Recuerdas? El verbo tiene flexivo, claro, pero no se llama flexivo simple, sino se llama flexivo amalgama, pero tiene. De árbol, su plural, árboles. Ya, muy bien. También, la verdadero, chicos. Tercero, las unidades resaltadas en negrita, anormal, la A, ¿ya? La A, distinguir, dis, ¿ya? Son casos de alomorfía, ¿ya? Mira, cuando te preguntan esto, muy bien, Guillermo, anormal, o sea, la raíz es normal, sí, la raíz es normal, de normal a normal, perfecto. Y acá, la raíz es distinguir. La raíz es tinguir. Profesora, ¿qué está hablando? La raíz no es tinguir, la raíz es distinguir. Entonces ahí no hay alomorfía. Ya, muy bien, ¿se entendió? Falsa. ¿Ya? En las palabras alcaldesa y vaca se señala que la A marca género femenino. Bueno, alcaldesa, falso, ¿no? Claro, porque alcaldesa la raíz es alcalde, ¿no? Y esa sería todo. En vaca sí, pues la A, pero en alcaldesa está mal. Entonces, ¿cómo es, estimados? También otra falsa, ¿cierto? Otra falsa. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Cuál sería la clave? Acá sí está. Profesora, Sí, te escucho. en la palabra casota, la A, ¿qué tipo de morfema es? Sería el flexivo, ¿no? De género. Esta A sería sota, así sería, ¿no? Cas, ot, y la A, ¿qué cosa sería? Flexivo. Ya, aquí también tienen algunos cierta duda. ¿Por qué, profesora, es flexivo de género, femenino? Si no hay casoto. No, pues, es que tiene género, solamente que no tiene el otro género masculino, pero sí tiene género. Y eso ocurre con los sustantivos asexuados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con los sustantivos asexuados. Mesa tiene género, es femenino. Casa tiene género, bicicleta tiene género, celular tiene género. Sí, la raíz sería distinct. Le quitas el ir, Luis Leonardo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Espero que sí. Si tienen dudas, pregunte con el audio. Me parece más fluida la comunicación. Ya, pregunta 4, también para practicar. ¿Ya? La pregunta 4.
Ahorita vuelvo para que capturen pantalla, ¿ya? Ahorita vuelvo, la 4. Ya, a ver, chicos. 4. En algunos casos, los contextos en que aparece una palabra suelen fijar el contenido semántico que un morfema gramatical posee. Según este criterio, marque la alternativa donde el morfema it no expresa con precisión el concepto de diminutivo, dimensión o afecto, que no tenga que ver con el significado de dimensión o de afecto. Que no expresa, muy bien, no expresa, no. Acá también a veces cuando preguntan en negativo nos confundimos. La mesita, acá estamos hablando de dimensión, ¿cierto? Mesita, acá esto tiene el sentido de dimensión. El sentido de dimensión. El perrito, asustado al perrito, este es cariño, afecto, ¿ya? Sí, puede ser un Rottweiler, ¿no? Pero asusta al perrito. Ahí hay un afecto, un apego. Su padre le trajo el arbolito de Navidad, tremendo arbolazo, y él dice arbolito, ¿no? Así como cuando ya tienen 15 años, mi bebito, dice, ¿no? Porque es el hijo de mamá, pues déjalo, ¿cierto? Afecto. Por ser mal actor, solo le dieron un papelito en la obra. ¿Qué significa un papelito en la obra? Díganme, ahí está, ahí tiene el sentido de dimensión, de afecto. Te han dado un papelito en la obra. Claro, se están burlando. ¿No? Eso es una burla, hay una carga de burla, una ironía, un despectivo. Claro, por eso sería la D. ¿Ya? Por eso sería la D. ¿De acuerdo, estimados? ¿Ya? Entonces, a ver, captura en pantalla desde acá, ¿no? Desde esta. ¿Ya? Captura pantalla. ¿Qué otra pregunta podemos resolver? Ya, bueno, ya está la 1 es teoría. La 1 es teoría. Ya, vamos a hacer ya lo último, que es formación o estructuración de las palabras. Eso también viene, ¿eh? Siempre viene. En los exámenes viene. Ya han dado su primer examen. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo estuvieron las preguntas? ¿Fáciles, difíciles, complicadas? ¿Qué dicen? ¿La clase les ayuda, no les ayuda? ¿Ah? Esto ya hemos resuelto. Ya hemos resuelto. Todo bien en el examen, me imagino, ya. Clases de palabras. Según la flexión, variables, invariables. Ya, variables, invariables. Las palabras variables admiten morfemas flexivos. Sustantivos, adjetivos, determinante, verbo, pronombre. Las invariables no admiten morfemas gramaticales, adverbios, preposiciones, conjunciones, y acá, profesora, aparece pronombre, y usted pronombre lo ha puesto para el otro lado. Ya, muy bien. En el caso del pronombre, son ciertos pronombres, algunos, pero no todos. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, ti no tiene género, tú tampoco tiene género, nadie, por eso es que nadie no se puede pluralizar, es invariable. Yo lo puedo utilizar varón o mujer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces son ciertos pronombres, algunos, no todos, ¿ya? Algunos, tomen en cuenta ello, ¿ya? Algunos pronombres. Bien, captura pantalla. Ahora, según la cantidad de morfemas, también ya lo hemos visto, monomorfemática y polimorfemática. Mono, un solo morfema, o sea, solamente tienen raíz. Y polimorfemática tienen raíz y gramaticales, ya sean derivativos o flexivos. Captura pantalla, por favor. Ya, muy bien. Funciones básicas de las palabras. Esto lo vamos a ver en sintaxis, ¿no? Aquí tienes las 8 categorías gramaticales, su significado y su función.
Captura pantalla. Lo vamos a ver en sintaxis. El sustantivo designa a elementos de la realidad, son nombres. Es núcleo de la frase nominal. Profesora, ¿qué es una frase nominal? No te preocupes, lo vamos a ver en el tema de frase nominal. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí. El pronombre sustituye al sustantivo, a la frase nominal, también es núcleo. El adjetivo funciona como modificador directo, pero también a veces puede funcionar como atributo predicativo, lo vamos a ver. Determinante, determina, presenta al ser, es modificador directo. El verbo, acción, pasión, estado, proceso, es núcleo de la frase verbal. Preposición y conjunción son enlaces, son nexos. La diferencia está en que la preposición subordina y la conjunción coordina. Ahora, ¿qué es eso? No te preocupes, vamos a llegar a ese momento en el que te voy a explicar. Adverbio, expresa las circunstancias. ¿De acuerdo? Expresa las circunstancias. Muy bien. A ver. Hasta ahí todo claro, todo bien, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos con este tema, ¿ya? Este tema. Los procesos de formación de palabras. No te olvides, si te preguntan, marque la alternativa que presenta una palabra derivada o una palabra formada por derivación. Los verbos no son derivados. Ahí se confunden mucho. Los chicos a veces dicen, soñaremos, ya, esa es derivada. ¿Por qué? De soñar, soñaremos. Mal, pésimo, eso es un verbo. Ahí te confundes. ¿Ya? Ahí te confundes. Viviremos o vivían. Esa es una palabra derivada. ¿Por qué? De vivir, vivían. Malo. Derivada, tú, postulante, tienes que ver en la palabra, ¿dónde está el derivativo? A ver, para que tú me digas que soñaremos, vivían, caminaban. Algunos, el aban lo consideran como derivado. Acuérdate, cuando te preguntan derivada, salvo que el verbo tenga prefijo, como por ejemplo, desconocían a su padre. ¿Ya? A ver, lo voy a escribir acá. ¿Ya? Salvo que diga acá, desconocían su casa. ¿Desconocían si es una palabra derivada? Sí. Pero por eso está conjugado, sí, pero tiene morfema derivativo. ¿Ya? Tiene morfema derivativo. ¿Cuál es el morfema derivativo, estimados? ¿Cuál es el morfema derivativo? ¿Cuál es el morfema derivativo? Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces tengan cuidado, salvo que tenga este morfema derivativo. Miss, supermercado. Buena pregunta. ¿Es derivado o es composición? Ya, muy bien. Ahí la palabra super, ¿ya? Está funcionando como ¿qué? El término super, ¿como qué está funcionando, Tatiana? El término super. ¿Qué significado está aportando al otro sustantivo? ¿Qué entiendes tú por supermercado? A ver, ¿qué entiendes tú por super? Y esa palabra super existe como categoría simple, así como casa existe como categoría simple, super. Me fue super, estoy super. ¿Mm? Esa es derivación. ¿Ya? Esa es derivación. Miren, les voy a pasar todo el campo semántico de super. ¿Ya? Super significa, cuando yo digo, por ejemplo, superestructura, ahí ¿qué cosa significa? Encima de, ¿no? Encima de la estructura. Si digo, superhombre significa preeminencia, ¿cierto?
Pero si digo supermercado, equivale a ver, ¿me han escrito o no? A ver, ¿dónde estamos? Acá estoy. Intensifica, ajá, es un maximizador, correcto. Entonces, tendríamos que considerarlo como prefijo. Solamente está intensificando. Entonces es una derivación ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, buena pregunta, dice, correcto. Composición. Composición son dos raíces donde esa pregunta de, ¿quién me hizo esa pregunta? Tiana, es muy importante. Por ejemplo, si yo digo rojo más blanco, ambas tienen significado. Pero cuando yo digo superhombre, superestructura, supermercado, ¿cierto? Ahí solamente está añadiendo un significado. Acá no, acá cada quien tiene su propio ser. Pasar y calle, pisar y papeles. Esos son lexema, lexema. Ojo, algunos también se confunden acá, profesora. En una pregunta dice por derivación y en otra pregunta dice derivadas. ¿Qué cosa es? Es lo mismo. Palabras derivadas o palabras formadas por derivación. Palabras compuestas o palabras formadas por composición. Es lo mismo. ¿No? Y acá es por parasíntesis o parasintéticas. ¿Ya? Por parasíntesis o parasintéticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es parasíntesis? Hay dos tipos de parasíntesis. ¿Correcto? Ese ejemplo que nos dio el compañero al inicio de clase. ¿Sí? Por prefijación y fijación simultánea, pero simultánea no es que los dos a la vez, sino simultánea con la idea de obligado, o sea, es obligatorio, porque si no la palabra no existe. La palabra dulzar no existe, la palabra polvar no existe, la palabra cajonar no existe. Existe siempre que prefijación y sufijación sean a la vez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, desocupado, ocupado, ¿existe o no existe esa palabra? Ocupado, ¿existe o no existe? Ocupado, hombre ocupado, estoy ocupada. ¿Sí? Ah, ya. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una parasíntesis cuando tienes raíz más raíz y la derivación. ¿De acuerdo? Y la derivación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, miren, acá les doy una técnica. ¿Ya? Acá les doy una técnica. Mira, cuando tú te encuentras con una palabra que tiene una misma raíz, ¿ya? Una palabra que tiene solamente una raíz, un lexema, esa palabra hay un lexema. La respuesta es derivada o también la respuesta puede ser parasíntesis. Cuando hay una raíz, hay dos opciones. Nunca va a ser compuesta. Parasíntesis. ¿Perdón? ¿Sí? Es derivada cuando la estructura en adelante existe. ¿Ya? Por ejemplo, desocupada. ¿Perdón? Ah, esto es derivada. ¿Por qué? Porque la palabra ocupada tiene existencia. Ah, ya, correcto, entendido. Ya, pero si yo tengo la palabra, a ver, tengo la palabra endiosado. Ay, mi mouse. Endiosado, mausito, ¿por qué te pones? Endiosado de Dios, ¿no? Y hago, o endiosado es lo mismo, ya bueno. ¿De acuerdo? ¿Existe diosado? ¿Existe diosado? ¿La palabra diosado existe? No. Entonces, parasíntesis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Diosado, ese término diosado no existe. Eso es parasíntesis. ¿Ya? No tiene existencia sin la prefijación y la sufijación a la vez. ¿Ya? No tiene existencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un lexema descartas composición.
¿Ya? Descartas composición, de inmediato lo descartas. Esa no va a ser la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si tengo, ahorita voy para que ustedes lo copien, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo dos lexemas? ¿Ya? Si tengo dos lexemas, mi respuesta puede ser, ¿qué cosa? Composición o parasíntesis. La respuesta puede ser composición o parasíntesis. ¿Ya? Por ejemplo, composición, radio y ovación, la radiovación. ¿Ya? Eso es, ¿qué cosa? Radiovación, radio-ovación. ¿Qué cosa sería esto? Composición. ¿De acuerdo? Esa es composición. Pero será para síntesis, cuando tengo raíz con raíz, pero ¿sí? Ahí está. O sea, ¿está presente quién? ¿Quién está presente? La derivación. Por ejemplo, tú dime, picapiedra, ¿dónde lo clasificas? Picapiedra, ¿composición o parasíntesis? Picapiedra, pica, piedra, pica y piedra. Muy bien. Y picapedrero, pica pedrero. Parasíntesis. Atentos, ¿ya? Atentos. Listo. Captura pantalla. Para irnos, para acabar, para concluir, finalizar. Captura pantalla. Captura pantalla. Pantalla. Esto es lo que les confunde, ¿no? A veces le dan el término radiovación, los chicos se memorizan. A radiovación a veces para síntesis, pero no han leído bien la pregunta, ahí dice radio. ¿Correcto? Hasta ahí, todo bien, todo tranquilo, ¿ya? Y vamos con las tres siguientes. Las siglas, el acrónimo y el acortamiento. Sigla es palabra formada por letras iniciales. Solamente toma una letra. El acrónimo se forma de letras o sílabas iniciales, ¿no? Pero se lee como palabra. Profesora, ¿por qué ONU está en acrónimo y no está en sigla? Por el segundo dato. Se lee como palabra. Ah, profesora, un acrónimo se lee como palabra. Así es, se lee como palabra. Incluso lo puedes silabear. O acrónimo, UNMSM. ¿Qué cosa es? ¿Sigla o acrónimo? Sigla, porque no lo podemos leer como palabra. Pero de la UNI, ¿qué cosa sería? La UNI, ¿sigla o acrónimo? UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, ¿qué sería? ¿Sigla o acrónimo? Acrónimo. No, Guillermo, no confundas el uso de las mayúsculas, las reglas de las mayúsculas. No, no confundas. En el caso de morfología, es acrónimo cuando se lee como palabra. Si no se puede leer como palabra, no lo puedes silabear, entonces es sigla. Los coles cerraron. Nadie dice cinematógrafo. Un auto, ya quisiera. Tengo una motocicleta, tengo una moto. Captura en pantalla, porfa. Captura en pantalla, por favor.
Número 10 de tu boletín, ya, y esta es la última que resolvemos por el tema de tiempo, chicos. El tiempo es sí. 10 es pregunta tipo examen. ¿Qué más? Camposanto, atardecer, auto. Camposanto. OVNI. ¿Dónde estás? OVNI. Acá está. Ya está. ¿Qué cosa es esto? Derivativo, claro, muy bien, profesor, es derivativo. Para que sea flexivo es con S, niños. Ah, ya, correcto, este es derivativo. Campo y santo, ¿cierto? Campo y santo. Así es. Composición, correcto, composición. Muy bien, composición. O compuesta, ¿no? Da lo mismo, ¿ya? O compuesta, es lo mismo. Composición. Y, y en el caso de auto, de automóvil, auto. Acortamiento. ¿Están de acuerdo? Acortamiento, auto. De automóvil. En mi auto. Nadie dice, nos vamos en mi automóvil. Ya no. Muchas palabras. Ya han acortado. Acortamiento. ¿Y ovni? ¿Qué sería ovni? ¿Qué sería ovni? Acrónimo, ¿no? ¿Cuál es la clave? Casita. ¿Sí? Casita es la clave. Ya, casita es la clave. Muy bien, chicos. Hemos concluido, hemos finalizado. Ahí captura en pantalla de esa última. En caso de no haber dudas, no haber preguntas, se pasó a atardecer. ¿Atardecer también estaba? ¿Sí? Ah, gracias. Atardecer. Ya. ¿Y qué sería? Fácil, ¿eh? Atardecer. Contemplar atardecer. Ya. ¿Qué sería atardecer, chicos? Está fácil. Viene de tarde. Recuerda siempre la raíz. Viene de tarde. Muy bien, estimados. Así es. Viene de tarde. Y tiene un prefijo. Y esta no existe, ¿cierto? Excelente. ¿Ya? ¿Para qué más? Ya aprendieron. ¿Ya? Ya aprendieron. Muy bien. ¿Listo? Quedamos. Si no hay más duda, captura pantalla. Si deseas, captura pantalla. Listo, chicos. Gracias también. Ustedes lo hacen magnífico. Si ustedes lo preguntan, esto es un monólogo, ¿no? Y a veces uno se distrae, ¿no? No reflexiona, filosofa y comienza a distraerse. Les agradezco por su participación. Que tengan un buen día. Muchas gracias por estar ahí y por escucharme. Muchas bendiciones también. Que les vaya súper bien. Abrazos. Ya, pero Huerta, ya. Vayan yendo ¿cómo se llama? Al receso, si no el corte me va a sacar ahorita, ¿ya? ¿Qué PPT quieres, Huerta? Porfa, dime, ¿cuál? ¿Esta? ¿La anterior? Tú dime, Huerta, Luis, habla, porfa. Invariable, ya, vamos, ¿dónde estás invariable? ¿Dónde estás invariable? Esta, no, invariable, esta tampoco.
Esta, tú dime, Huerta. Sí, 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 ¿cuál? Sí, 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 ¿cuál? Apúrate que nos van a votar ahorita. Sí, profesora, ya tomé captura. ¿Cuál? Ya tomé captura. Ah, ya tomas acá. Gracias, hijo. Un Gracias, fuerte gracias. abrazo. Se cuidan. Gracias por todo. No, guarda.